Continuamos en el curso de redacción de cartas oficios. A continuación, vamos a ver, antes de continuar ya con la redacción de cartas, el proceso de elaboración de una carta, ¿sí? Bueno, pues es recomendable que esta no se improvise, ¿verdad? Ni tampoco copiar un esquema hecho. La mejor forma es planificarla con anticipación y cuidado, porque debemos definir qué es lo que deseamos lograr con nuestra comunicación, ¿sí? La planificación es uno de los secretos de la redacción exitosa. Y bueno, vamos a ver las fases del proceso de la redacción, ¿sí? Para redactar un documento claro, ordenado y efectivo. Y son las siguientes. Muy bien. Número 1, ¿qué debemos definir? El propósito, ¿sí? En esta fase se determina y analiza lo que vamos a escribir para obtener una respuesta favorable, ¿sí? Aquí, ¿cuál es el objeto principal? ¿Sí? Aquí debemos precisar qué documento se redactará, ¿sí? ¿Qué tipo de carta? ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a ir viendo? Si es una solicitud, si es un pedido, si es un aviso, una notificación de orden, etcétera, ¿verdad? ¿Quién es el destinatario? ¿Sí? Posteriormente se fijan las características especiales del destinatario con relación a nuestra empresa, ¿sí? Aquí es importante saber quién es el destinatario para saber la forma en la cual nos vamos a dirigir. ¿Cuál es el ámbito? Bueno, pues aquí se deben resolver cuáles son los límites del contenido del documento, ¿sí? Afirmación, negación, ofrecimiento, etcétera, ¿sí? Determinado cuál es el propósito de nuestra carta, estaremos en condiciones de pasar a la segunda fase, ¿sí? Muy bien. Que es el acopio de información, ¿sí? Esta debe ser precisa para que el lector comprenda el mensaje, ¿sí? Bueno, ya sabemos que debe de cumplir las cualidades, ¿verdad? Que debe de ser clara, precisa, escrita con propiedad, con cortesía, sencillez, ¿sí? Número 3, la selección de la información, ¿sí? Aquí se debe hacer una relación de ideas e información útiles sobre el asunto que se va a comunicar, con la finalidad de elegir las más importantes. Una forma rápida y efectiva de hacerlo es ponerse en el lugar del lector, ¿sí? Número 4, organizar la información. Una vez determinadas las razones que motivaron la elaboración del mensaje comercial, hay que concretarlas en una idea central y otras secundarias que aclaren, amplíen o expliquen su contenido, ¿sí? Y número 5, esbozo, ¿sí? Se escribe un esbozo o un borrador, ¿sí? Ordenando las ideas y separándolas en párrafos, una idea por cada párrafo, ¿sí? Muy bien. Vamos a continuar. Bueno, para conseguir que una carta sea clara, se debe corregir en el primer esbozo los posibles errores de construcción o sintaxis, ¿sí? Cambiar las palabras de contenido vago por otras de más propiedad, ¿sí? Por lo general, las cartas se conforman de 3 párrafos, ¿sí? Bueno, aquí vamos a ir viendo. El primer párrafo se le llama párrafo de introducción, ¿sí? Es muy importante porque su finalidad es captar la atención del lector y debe contar con los siguientes aspectos, ¿sí? Debemos comenzar describiendo una acción que sea beneficiosa para el lector, porque le dará efectividad a la comunicación, ¿sí? Debe tener 2 o 3 oraciones cortas que expresen algo definido, emplee frases modernas, naturales y directas. Si nuestro segundo párrafo, que es el párrafo de desarrollo, ¿sí? Aquí, bueno, cuando ya se trajo la atención del lector, es preciso mantenerla, ¿sí? Él mostrará interés por saber cuál es su promoción, oferta, etcétera, y seguirá leyendo, ¿sí? Así que debemos prever y contestar con anticipación sus posibles preguntas, ¿sí? Aquí bueno, debemos de poner en práctica la cualidad de la precisión, ¿verdad? Que no quede duda en el lector de lo que le estamos ofreciendo o el contenido de nuestra carta, el asunto de la carta. Podemos preguntarnos, ¿qué producto o servicio vende? ¿En qué me beneficia? ¿Por qué debo comprarlo ahora? ¿Por qué comprárselo a usted? ¿Será de buena calidad? ¿El precio es competitivo? ¿Sí? Entonces, este es nuestro párrafo de desarrollo. Y en nuestro último párrafo, que se le llama párrafo de conclusión, este debe mantener la última impresión favorable de nuestra empresa, ¿sí? Y pues debemos considerar
los siguientes aspectos. Debe motivar al lector a que acepte lo que le pedimos. No emplee un lenguaje florido, ¿sí? Es decir, con mucho adorno o galas. No emplee gerundios, ¿no? ¿Sí? No, agradeciendo anticipadamente, no, ¿sí? Esta expresión no solo emplea gerundios, sino que también asume que el lector, perdón, aquí, hará lo que le pedimos, ¿sí? Entonces vamos a evitar las frases con gerundios. Muy bien. Entonces ya vimos que por lo general las cartas constan o su estructura son 3 párrafos, ¿verdad? Nuestro párrafo de introducción, desarrollo y conclusión, ¿sí? Bueno, también es importante conocer los conectores textuales, ¿sí? Que son los enlaces o nexos gramaticales que unen internamente una o más oraciones, ¿sí? Para conformar un texto cohesionado, claro y continuo, ¿sí? Nos va a permitir enlazar los párrafos, ¿verdad? Entonces vamos a ir viendo algunos tipos de conectores, ¿sí? Por ejemplo, tenemos los conectores de adición. ¿Sí? Estos conectores se usan para agregar información, como su nombre lo dice, ¿sí? Y se pueden utilizar para desarrollar una extensión de tu idea e introducir otro aspecto al tema del que estás tratando. ¿Sí? Algunos de los ejemplos más conocidos de estos conectores son incluso, también, además, al mismo tiempo, de esta manera, a continuación, por otro lado, por el contrario o no obstante. ¿Sí? Estos son de adición. Tenemos también conectores de continuidad. ¿Sí? Los conectores de continuidad permiten organizar la escritura o el discurso para darle continuidad a una idea. Y pues algunos los conectores de continuidad pueden ser, como pudimos ver, siguiendo por esta línea, continuaremos diciendo que, volviendo a la idea anterior, ¿sí? Y también tenemos conectores disyuntivos, ¿sí? Que son aquellos conectores útiles para establecer diferentes opciones dentro de una misma frase u oración. Y los más utilizados son o, u, o bien, ya sea, ¿sí? Y también tenemos conectores de contraste, ¿sí? Se trata de los conectores que sirven para oponer dos o más ideas. Algunos de los ejemplos más utilizados son pero, aunque, si bien, sin embargo, al contrario, contrariamente, aún así, pese a que, en cambio, al contrario, ¿sí? Estos son de contraste. Y también tenemos conectores causales, ¿sí? Estos conectores se usan para introducir frases o ideas en una conclusión o reflexión, perdón. Algunos de los conectores causales pueden ser por este motivo, por esa razón, por lo tanto, por lo cual, por lo dicho, por qué, a causa de, dado que, debido a, en consecuencia, ¿sí? Y también tenemos conectores de énfasis, ¿sí? Se trata de los conectores que resaltan aquello que tiene mayor relevancia dentro de un texto o discurso. Y pues también tenemos algunos ejemplos que son, cabe resaltar, cabe destacar, sobre todo, lo importante es, subrayamos, resaltamos, enmarcamos o señalamos, ¿sí? Y también tenemos conectores de conclusión. Son los que se utilizan para finalizar, como su nombre lo dice, ¿sí? O concluir una idea dentro de una frase u oración. Y tenemos que los más utilizados son para concluir, para finalizar, en resumen, en definitiva o en conclusión, ¿sí? Muy bien. Bueno, aquí alguna recomendación para poner en práctica en la redacción de carta, pues es utilizar, como ya vimos, ¿verdad? Cuando vimos las cualidades de la redacción, que debemos evitar las frases antiguas, ¿sí? Entonces aquí, la redacción moderna ha dejado de lado el formulismo y la rigidez de las cartas de tiempos pasados. Hoy se emplea un lenguaje natural, ágil, cordial y funcional, ¿sí? Entonces aquí tenemos algunas expresiones comerciales. Tenemos aquí antigua, un lenguaje antiguo y moderno, ¿sí? Que ya hemos visto. Por ejemplo, acusamos recibo, no, ¿sí? Hoy podemos empezar nuestra carta, muchas gracias, o muy agradecido, ¿sí? O agradezco. De los corrientes o próximo pasado, de septiembre, octubre, ¿sí? Más específico, ¿sí? El objeto de la presente, no. Es grato comunicar o me complace informarle o le comunicamos, le comunico, ¿sí? Por intermedio de la presente le adjuntamos, no. Ya simplemente le adjuntamos, ¿sí?
Me tomé la libertad de enviarle. Le envié, le envío, etcétera, ¿no? Dependiendo a quién sea dirigida nuestra carta. Agradeciéndole la atención, no, agradezco ya nada más, ¿sí? Perdón, sí, agradezco. Quedaré muy agradecido, perdón. Confío o confiamos. Espero o esperamos. Debidamente firmada, firmada, sí, nada más. Muy señor mío, ya muy antiguo. Estimado señor, llegó a mis manos, llegó o recibimos. Sí, entonces vamos a utilizar expresiones modernas, ¿sí? ¿Por qué? Porque son más cortas, más sencillas, entonces vamos a dejar de un lado las expresiones antiguas, que son más largas, ¿sí? Entonces, bueno, una vez que ya vimos la estructura de los párrafos de la carta, pues vamos a iniciar con nuestras cartas de pedido y de solicitud. Gracias.